Clase número 7. En esta clase estudiaremos los equivalentes jurisdiccionales. Recuerda poner me gusta, suscribirte y apretar la campanita para que seas avisado apenas subamos un próximo video. Equivalentes jurisdiccionales. Por regla general, la respuesta judicial ante un litigio es la dictación de una resolución por un tribunal en un proceso jurisdiccional. Sin embargo, la ley establece otras vías de solución de conflictos a las que les asignan los mismos efectos que una sentencia. Por eso se les denomina equivalentes, pues sin ser una sentencia definitiva, se asemejan sus efectos. Se definen como aquellos medios arbitrados por la ley que sin haber emanado de la jurisdicción de los tribunales solucionan el conflicto entre las partes con eficacia de cosa juzgada. A grandes rasgos, porque lo estudiaremos a profundidad más adelante, el efecto más importante de las sentencias es el de cosa juzgada, que se traduce en dos consecuencias: derecho de la parte vencedora en juicio de exigir su cumplimiento, lo que se conoce como acción de cosa juzgada, y el impedimento para la parte vencida para renovar en un nuevo juicio lo resuelto, lo que se conoce como excepción de cosa juzgada. Características. No son adversariales, pues las partes actúan juntas en un afán cooperativo para resolver su conflicto. Son actos jurídicos procesales, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos de existencia y validez exigidos por la ley procesal. Pueden ser unilaterales, como el desistimiento de la demanda, y bilaterales, como la conciliación. Su principal efecto procesal es la acción y excepción de cosa juzgada. Solo proceden en aquellos conflictos que versen sobre derechos disponibles por las partes, pero no en aquellas materias de orden público. Tipos de equivalentes jurisdiccionales. En materia civil, sentencia extranjera, transacción, conciliación, avenimiento, desistimiento de la demanda y mediación. Y en materia penal, sobreseimiento definitivo. Sentencia extranjera. Si bien, por el principio de soberanía, las sentencias dictadas en el extranjero no se pueden cumplir fuera de sus fronteras, las distintas relaciones jurídicas que se desarrollan entre personas naturales o jurídicas entre distintos estados hacen necesaria que se reconozca el valor de los actos de jurisdicción emanados de otros estados. Por ejemplo, que sea necesario cumplir en Chile la sentencia de un tribunal extranjero que ordena el pago de una pensión de alimentos. La podemos definir como la resolución pronunciada por un tribunal ajeno a la soberanía del Estado en que se desea ejecutarla. Nuestro sistema admite la ejecución de las sentencias extranjeras en Chile, siempre que se someta en forma previa al trámite conocido como el exequatur, que le corresponde exclusivamente a la Corte Suprema. Se define como un conjunto de reglas que permiten verificar si el acto jurídico procesal o sentencia emanada de un Estado extranjero reúne o no los requisitos que permitan su homologación. Requisitos para acoger un exequatur. Corroborar si existen tratados internacionales entre el país que se busca aplicar la sentencia y el que la dicta. Si no existen estos acuerdos, se aplican los principios de reciprocidad internacional, es decir, se proporciona a la sentencia extranjera el mismo trato que el país extranjero da al cumplimiento de las sentencias dictadas en Chile. En defecto de los criterios anteriores, se examina que la sentencia extranjera contenga requisitos legales considerados básicos y vitales, como que no se opongan a la jurisdicción nacional, que la parte contra quien se pide su cumplimiento haya sido debidamente emplazada y que las resoluciones del país extranjero estén ejecutoriadas. Precisión. El exequatur no es la ejecución misma de la sentencia extranjera, sino el procedimiento previo que concluye con una sentencia de la Corte Suprema que reconoce la sentencia extranjera como tal, disponiendo su cumplimiento al tribunal que le habría correspondido conocer el asunto si se hubiera promovido en Chile. Efectos. Si después del trámite de homologación o exequatur, la Corte Suprema aprueba la eficacia de una sentencia extranjera en Chile, pasa a tener la misma eficacia como si se hubiese dictado por un tribunal chileno. Por consiguiente, produce el efecto de cosa juzgada, pudiendo exigirse su cumplimiento al tribunal a quien le habría correspondido conocer el asunto si el juicio se hubiese promovido en Chile. Transacción.
Se encuentra regulada en el artículo 2446 del libro cuarto de la transacción en el Código Civil. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. A este concepto habría que agregar que las partes contratantes se otorgan concesiones recíprocas. Por ende, podemos definirla como un método autocompositivo de carácter bilateral y no asistido destinado a precaver un litigio eventual o poner término a un litigio pendiente, haciéndose las partes concesiones recíprocas. Características. Es un contrato consensual, porque solo basta el consentimiento para el perfeccionamiento del mismo. Es un contrato bilateral, pues ambas partes resultan obligadas. Es un contrato intuito personae, por lo que si hubiese error en la persona que se transigió, se puede prescindir la transacción. Es un método autocompositivo de resolución de conflictos, pues la solución de conflicto viene dada por las propias partes. Es un contrato procesal, porque está destinado a producir efectos en un proceso. El mandatario judicial requiere facultades especiales para transigir. Efectos. La transacción se considera un equivalente jurisdiccional porque produce el efecto de cosa juzgada, tal como lo estipula el artículo 2460 del Código Civil. Esto significa que la transacción puede hacerse valer en un proceso a través de la excepción de cosa juzgada si es que se trata de renovar la solución de un conflicto, esto con el objeto de impedir el doble juzgamiento. Ahora bien, en cuanto a la acción de cosa juzgada, la transacción no sirve por sí sola como título ejecutivo para exigir el cumplimiento de las prestaciones acordadas, porque no es reconocido como título ejecutivo por el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, si es celebrada por escritura pública, cabe en el numeral 2 del artículo y por consiguiente producirá dichos efectos. Se diferencia de la conciliación y el avenimiento porque es eminentemente extrajudicial, toda vez que se puede dar fuera del juicio sin requerir de la existencia de un proceso ni de la intervención de un juez. La conciliación es un acuerdo de voluntades al que arriban las partes a propuesta del juez y que produce los mismos efectos que una sentencia definitiva. En consecuencia, se pone fin a la litis, concluye el proceso jurisdiccional y hace innecesaria la dictación de una sentencia definitiva. En el proceso civil, el legislador elevó el llamado de las partes a conciliación, cuando sea legalmente procedente, a la categoría de trámite esencial. De modo que si el juez omite este trámite, podría anularse la sentencia para que vuelva al momento anterior al que tiene lugar la conciliación. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de este equivalente jurisdiccional es el de una sentencia ejecutoriada. Efectos. Si las partes que han asistido al comparendo de conciliación aceptan las bases de arreglo propuestas por el juez y en definitiva arriban al acuerdo, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil indica que debe levantarse un acta suscrita por el juez, las partes y el secretario del tribunal que se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Con esto el legislador reconoce expresamente que el acta que contiene la conciliación tiene el carácter de equivalente jurisdiccional. En consecuencia, produce el efecto de cosa juzgada y es título ejecutivo perfecto. Avenimiento. Es un acuerdo que se produce entre las partes de un proceso sin la intervención del tribunal, al que solo se le da cuenta posteriormente. Se puede definir como el acuerdo que logran directamente las partes en virtud del cual ponen término a su conflicto pendiente de resolución judicial, expresándolo así el tribunal que está conociendo de la causa. Se suelen confundir el avenimiento con la conciliación, sin embargo son dos actos distintos, pues en el caso del avenimiento se obtiene extrajudicialmente, sin participación activa del juez, que solo se limita a tomar conocimiento del acuerdo y a dar por terminado el juicio en mérito de él. Además, el llamado conciliación es un trámite esencial del procedimiento y el avenimiento no lo es. Características. Se obtiene extrajudicialmente solo por las partes de común acuerdo, pero existiendo un proceso pendiente.
requiere aprobación judicial para que tenga valor de equivalente jurisdiccional. Su naturaleza jurídica es una sentencia ejecutoriada. Es un método autocompositivo de resolución de conflictos, pues la solución del conflicto viene dada por las propias partes. El mandatario judicial requiere facultades especiales para avenir. Efectos. El acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente producirá el término del proceso y efecto de cosa juzgada. Esto dará lugar al título ejecutivo del numeral 3 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. Muchas veces se confunden los conceptos de transacción, conciliación y avenimiento, por lo que les dejaremos un breve cuadro comparativo. Desistimiento de la demanda. Es una forma anómala de poner término a un proceso que consiste en el retiro de la demanda por parte del demandante después que ha sido notificada legalmente al demandado. Se materializa en un incidente y si el juez acoge el desistimiento, tiene como efecto extinguir la acción. Si la demanda se retira antes de la notificación al demandado, se retira sin trámite alguno y se considera como no presentada. Características: se extingue la acción por el propio autor, es un acto procesal unilateral del actor, la petición se realiza por vía incidental, el desistimiento puede tener lugar en cualquier lugar del juicio, el desistimiento puede ser parcial o total. Cuando es total, pone fin al proceso y produce los mismos efectos que la sentencia. Efectos: si el desistimiento es aceptado por sentencia, produce los efectos de extinguir las acciones con relación a las partes litigantes y a todas las personas quienes habría afectado el resultado de una sentencia definitiva. En consecuencia, produce el efecto de cosa juzgada. La mediación es un procedimiento no adversarial en el cual un tercero imparcial ayuda a las partes a negociar para llegar a un acuerdo aceptable. No se debe confundir con el arbitraje, pues en la mediación el mediador no cumple una función decisoria del conflicto, sino que es colaborador de las partes para que arriben a un acuerdo. En cambio, en el arbitraje, la decisión del tercero es obligatoria y vinculante para las partes. Características: es un método autocompositivo. El proceso de mediación es confidencial. El proceso de mediación puede ser establecido con carácter de voluntario, obligatorio u optativo. Será obligatorio cuando es requisito previo y documento fundante para interponer la demanda, como en las materias de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular. Efectos. Tras dejar constancia en el acta de la mediación acordada por los participantes y su consecuente aprobación por el juez de familia competente, adquiere el carácter de sentencia ejecutoriada y en consecuencia tiene autoridad de cosa juzgada. Sobreseimiento definitivo. Es un equivalente jurisdiccional propio del proceso penal que consiste en una salida alternativa que ocurre cuando no se encuentra la autoría del delito luego que el plazo de investigación se ha cumplido. Se define como la resolución dictada por el juez de garantía a instancia del fiscal cuando se demuestre que no existe fundamento para acusar porque no existe delito o se encuentra establecida la inocencia del imputado. Características. No se trata de una vía autocompositiva, pues no existe una negociación entre los intervinientes. Para que el tribunal declare el sobreseimiento, debe fundarse en alguna de las hipótesis tipificadas por la ley. Y 3. La dicta el juez de garantía. Efectos: una vez ejecutoriada la resolución que declara el sobreseimiento definitivo, se pone fin al procedimiento penal y ella tiene autoridad de cosa juzgada. Hasta aquí la clase de hoy, no te pierdas la próxima clase.